Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha venido perfeccionando el arte de la administración, pero el estudio formal de dicha disciplina ocurrió solo hasta principios del siglo XX. Si tuviéramos que indicar el año en el que nació la teoría de la administración moderna, es probable que eligiéramos el año 1911. Taylor publicó sus propuestas, que fueron aprobadas ampliamente por gerentes de todo el mundo. Taylor describía la teoría de la administración científica como métodos científicos para definir la mejor manera de realizar un trabajo. Tuvo experiencias como obrero, compañero y capataz de trabajadores que lo llevaron al convencimiento de que existía una diferencia enorme entre el trabajo que ejecutaba un obrero común y el que podía ejecutar un obrero bien entrenado y dirigido. Mientras un obrero calificado podía producir 4 unidades, el obrero no calificado apenas producía 1. La obra de Taylor se fundamenta en el concepto de que las diversas actividades en las empresas deben realizarse racionalmente, aplicando métodos científicos, que la dirección de una empresa debe considerarse como un experimento científico de cuyos resultados se puedan deducir principios y modelos administrativos, que al aplicarlos mejoren la eficiencia empresarial. El interés principal de Taylor era la de acrecentar la productividad mediante una mayor eficacia en la producción y un pago mejor para los trabajadores mediante la aplicación del método científico. Sus principios recalcaban el uso de la ciencia, la creación de armonía y cooperación de grupo, el logro de la producción máxima y el desarrollo de los trabajadores. A Taylor le horrorizaban las continuas ineficiencias de los trabajadores y calculó que la producción por trabajador era tan solo una tercera parte de lo que podía llegar a ser. No existían estándares laborales y los trabajadores eran asignados a la ejecución de tareas sin buscar que hubiera coherencia entre sus habilidades y aptitudes y las actividades a realizar. Por ello, aplicó el método científico al análisis de los trabajos de los obreros y dedicó más de 2 décadas de apasionada experimentación a determinar la mejor manera de que estos ejecutaran su labor. Taylor realizó experimentos así. Asignó a los trabajadores seleccionados para el experimento una tarea que solo podrían lograr los más hábiles, sin que ello excediera su capacidad normal de trabajo o les ocasionara fatiga indebida. Aseguró a los obreros seleccionados que al cumplir su tarea tendrían un salario mayor y que el aumento sería entre el 30% y el 100% según la naturaleza del trabajo o el aumento del rendimiento. El resultado fue obvio. Los obreros aumentaron su producción y por consiguiente tendrían un mejor aumento en el salario. En uno de sus experimentos, los trabajadores cargaban lingotes de hierro, cada uno con un peso de 42 kilogramos. Su producción diaria promedio era de 12,5 toneladas. Sin embargo, Taylor creía que, analizando científicamente el trabajo para determinar la mejor manera de cargar los lingotes de hierro, la producción podría incrementarse a 47 o 48 toneladas por día. Tras aplicar, con base en principios científicos, diferentes combinaciones de procedimientos, técnicas y herramientas, Taylor consiguió alcanzar ese nivel de productividad. Descubrió también que ni los patronos ni los obreros sabían la cantidad de tiempo que era requerido para ejecutar determinada tarea. Eso lo llevó a ejecutar estudios de tiempo, es decir, estudios conducentes a establecer cuál es el tiempo que un obrero debe gastar para efectuar determinada operación. Otro campo de experimentación de Taylor fueron los movimientos que un obrero hacía para realizar un trabajo y vio que podían reducirse si se empleaban mejores métodos. Simultáneamente se hacían investigaciones en cuanto al aprovechamiento de máquinas y equipos. Se estudiaban las velocidades apropiadas, se desarrollaban nuevas herramientas de trabajo y en general se realizaban estudios acerca de los diferentes pasos que era necesario dar para la ejecución de las tareas. Los resultados de estos estudios se fueron convirtiendo en reglas que, poco a poco, integraron el cuerpo de la doctrina acerca de la administración científica. En términos generales, Taylor logró mejoras en la productividad consistentes en el rango de 200% o más. Fue conocido como el padre de la administración y sus seguidores más eminentes fueron
Frank y Lillian Gilbreth. Los Gilbreth inventaron un aparato llamado microcronómetro, que registraba tanto los movimientos manuales y corporales de los trabajadores como el tiempo transcurrido en la ejecución de cada uno de ellos. Gracias a ese dispositivo, los movimientos sin utilidad que eran indetectables para el ojo humano podían ser identificados y eliminados. Muchas de las directrices y las técnicas diseñadas por Taylor y por los Gilbert para aumentar la eficiencia de la producción siguen siendo utilizadas en las organizaciones actuales, cuando los gerentes analizan las tareas laborales fundamentales que deben ser realizadas. Emplean el estudio de tiempo y movimientos para eliminar acciones inútiles. Y cuando diseñan sistemas de incentivos con base en la producción, utilizan los principios de la administración científica. La administración científica tiene como cimientos el conocimiento de que los intereses de patrones y obreros son únicos y son los mismos, que no puede haber prosperidad para el uno a menos que vaya acompañada de prosperidad para el otro, y que es posible darle al trabajador lo que más desea, que es un salario más elevado, y al patrón lo que también busca, mayores utilidades. Partiendo de la afirmación de que el principal propósito de la administración consiste en lograr su máxima prosperidad en los patronos y su máxima prosperidad en los trabajadores, Taylor formuló una serie de recomendaciones con el fin de orientar las reorganizaciones de las empresas. Dichas recomendaciones hoy se conocen como postulados y las cuales se sintetizan a continuación. A. La industria debe ser organizada científicamente. B. Formular un buen plan de dirección y racionalización del trabajo. C. Los salarios deben de establecerse con base en un mejor funcionamiento de la empresa. D. Mínimo consumo del esfuerzo humano, de los recursos materiales y del capital a invertir. E. Separación en el trabajo de planificación o labor intelectual y la manual. Unos deben pensar mientras otros deben de hacer las cosas. F. El trabajo debe ser previamente programado. G. Aplicar la teoría científica de la administración. H. Los jefes deben supervisar el número adecuado de operarios de tal manera que haya comunicación estrecha y directa con cada uno. I. Las relaciones con los trabajadores deben hacerse de manera científica, no por amistad y sentimientos. La responsabilidad de las labores deben distribuirse distinguiendo aquellas funciones que corresponden a quienes dirigen y las que les corresponde a los obreros. J. Los incentivos económicos deben basarse en la cantidad y calidad de las labores realizadas. En la introducción de Principios de la Administración Científica, Taylor escribe: podemos ver y comprobar fácilmente el derroche de cosas materiales, pero los movimientos torpes, ineficientes o mal dirigidos de los hombres no dejan nada visible o tangible detrás de ellos. Es por ello que diseña un nuevo método de organización industrial y establece 4 principios para incrementar la eficiencia en el lugar de trabajo. Primero, el estudio y organización científica del trabajo. Los administradores deben reemplazar métodos de trabajo ineficientes considerando los tiempos, las demoras, los movimientos, las operaciones realizadas y las herramientas utilizadas. Cabe destacar que este principio está relacionado con el proceso de planeación. Segundo, selección y entrenamiento de los trabajadores. Este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. Para ello se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar en el trabajo. Se relaciona con el principio de la preparación científica de los trabajadores, lo que les ayudará a producir más y mejor. Tercero, acción cooperativa entre directivos y operarios. Este principio pretende que los intereses de los trabajadores y del empresario sean los mismos. Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más. Asimismo, esto se relaciona con el principio del control, porque los superiores deben verificar que la ejecución de las tareas
se realice de la mejor forma posible. 4. Responsabilidad y especialización de los superiores en la planificación del trabajo. Desde luego, los superiores realizan el trabajo mental y los obreros el trabajo manual, logrando la división y especialización del trabajo. La división del trabajo permite que las labores se realicen con mayor eficiencia. Se asignan las tareas para que se realicen de forma científica y disciplinada. La teoría de la administración científica de Taylor era conocida en todo el país y en muchas ocasiones se practicaba de forma completa y fiel. Sin embargo, los gerentes de algunas organizaciones preferían implementarla de manera selectiva. Por ejemplo, aplicaban los principios de la administración científica y obtenían incrementos en el desempeño, pero no compartían lo ganado con los trabajadores, entregando bonos como Taylor proponía. Simplemente aumentaban la cuota de trabajo requerida. En conclusión, podemos afirmar que la administración científica lo que establece es que se debe aplicar el método científico para resolver los problemas administrativos. Para Taylor, lo más importante era aumentar la productividad del trabajo. Esto se lograba con la división y la especialización de las tareas, pero sobre todo utilizando incentivos salariales para los trabajadores.